Contanos un poquito más acerca de tu disciplina allí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. La verdad es que yo participé del concurso que le dio lugar a mi puesto, a mi cargo ahí, y yo no soy del palo de la investigación, así que me tuve que hacer. Había cursado la materia de la licenciatura, por supuesto, pero tomó un sesgo diferente a partir de las implicancias que tenía la Escuela de Música Popular y que los alumnos ya todos trabajaban. Las preocupaciones que intervienen en general en todos estos años, desde el 2002 en adelante, en mi cátedra, fueron variadas, pero fundamentalmente tienen que ver con cuestiones internas de la escuela, por ejemplo, la enseñanza del lenguaje musical, por ejemplo, ¿por qué no hay rock en la Escuela de Música Popular? Eso dio lugar a muchísimos trabajos de reflexión, no solo de investigación, sino de reflexión. Y otras cuestiones que tienen que ver con adentro del aula, por ejemplo, cuestiones de qué pasa con los celulares en el aula, qué pasa con la tecnología en el aula, sí o no, qué pasa con los chicos con lo que suponen algunos maestros déficit de atención, bueno, pero que tal vez no sea, digamos, a través del desarrollo del trabajo. Los trabajos son ensayos, pero lo interesante es cómo en la reflexión final aparece, bueno, yo pensaba esto, pero finalmente creo que no es lo que yo pienso. Dice, se han documentado. La verdad es que es interesante en general, en la mayoría de los casos, los alumnos son muy reflexivos y son muy inquietos. Realmente un profesionalismo desde alumnos que es muy interesante. No es solo privativo, obviamente, de los alumnos de la escuela. Debe ser, claro, quiero pensar, ¿no es cierto? Una gran cantidad de jóvenes que estudian, pero ahí se ve, y en estos trabajos en los que, digamos, la tarea del profesor más que nada es como una tutoría. Eso es lo que más me gusta hacer. Los trabajos van y vienen, a veces corregimos sobre corregido y nos confundimos los correos, pero en esa corrección se va abriendo paso lo que yo llamo la idea del alumno, o sea, que es la idea de él, qué es lo que él quiere decir, que no aparece al principio. Al principio por ahí aparece una pregunta, y bueno, me gustaría esto, pero ¿qué de esto? Digo, bueno, pensémoslo un poco más. Y el punto es hacer preguntas. Es fundamental lo que estás diciendo. Nosotros hemos tenido acá varios programas, y bueno, Nora también va a presentar en el próximo bloque también el tema de la docencia y la investigación, cómo tienen que ir paralelos en realidad. Hemos hablado acá de un encuentro muy importante que se hizo en Neuquén, sobre docentes que investigan en el aula, ¿no? Claro. Y que escriben sus prácticas docentes. Entonces, me parece magnífico que desde el profesorado de educación musical puedan ya empezar a pensar en la investigación tempranamente, claro, ¿no, claro. Nori? No, pensaba también, ¿sabes qué? Una de las cosas que muchas veces decimos acá, yo también vengo del campo de la educación por el arte, del área de teatro, y pensaba que muchas veces hablamos acá acerca de la cuestión de la mirada que nos constituye, ¿no? Y entonces, si uno apuesta a ese estudiante que y le propone una tarea de investigación y le propone trabajar desde su singularidad, me parece bien interesante porque eso otorga un empoderamiento, una mirada y una apuesta, una subjetividad en construcción que no es menor. Ese sujeto está habilitado para poder ser investigador. Me parece que acá es interesante un poco lo que ustedes nos preguntaban antes. Cuando aparece la asignatura Metodología de la Investigación, que ya en los planes de estudio anteriores, porque este plan actual es del año 2011, ya en los planes de estudio anteriores del año 99 aparece como asignatura dentro del plan de estudios. Pero viene a recoger una inquietud para nosotros que ya teníamos en la escuela. Digamos, en general en las instituciones, cuando aparece esta asignatura, se empiezan a preocupar por la investigación recién cuando aparece la asignatura en cuarto año. Claro. Lo que nosotros hemos hecho
desde que creamos esta carrera dentro de la escuela, fue estar todo el tiempo investigándonos a nosotros mismos, en una actitud de pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, reflexionando con los estudiantes, reflexionando los profesores, buscando instancias de tiempo y espacio para pensar en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, modificando todos los años las cosas que veíamos que no funcionaban o incorporando para los nuevos estudiantes la experiencia de los que ya se estaban recibiendo. Entonces, ha habido una actitud investigativa desde en estos 30 años de la carrera que cuando apareció la asignatura fue la manera de poder canalizarlo institucionalmente. Pero los estudiantes, como dice María Inés, tienen de entrada una actitud de mirarse a sí mismos, de pensar en qué les viene bien, qué es lo que necesitan, cómo están haciendo lo que hacen, buscando fuentes que los puedan fundamentar en sus acciones. Me parece que esta fue la aparición en el plan de estudios nacional primero y provincial luego de los espacios de investigación, recogió algo que ya veníamos haciendo y eso fue interesante porque es lo que ella nota cuando los recibe. No es que empiezan a pensar en investigar cuando entran a esa aula con esa asignatura. Ya hay bastante tiempo de reflexión anterior y también pasa que al principio dicen, bueno, nosotros empezamos a escribir en realidad a partir de antes del receso y continuamos, ¿no? Empezamos a escribir. En la disciplina, en la cursada. Claro, porque la disciplina implica pensar, leer y escribir. Todo el tiempo es esto. Todo el tiempo. Entonces, es un ejercicio de escritura, es un ejercicio de pensar y de analizar. Y es un ejercicio también de escuchar qué le pasa a cada uno cuando está trabajando. Y después también es muy interesante, al principio cuando hablamos de lo teórico de la materia, claro, lo teórico después se ve reflejado en el trabajo final. En el medio parece que es, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué tengo que saber todo esto? Porque en verdad la investigación en artes no se parece a muchas de las investigaciones científicas, tampoco a otro tipo de investigaciones que son en arte, pero que se refieren a elementos más cuantitativos, que hay que medir, que no nos dedicamos a esa parte, nos dedicamos a esta práctica, que es una práctica de inmersión en el campo. O sea, estamos trabajando con lo tuyo. ¿Qué viste? ¿Qué trajiste? ¿Qué encontraste? ¿Qué te dijeron? De esa observación creo que es la más interesante, porque sin que el alumno se meta a opinar, a hacer un juicio de valor, a plantearse a sí mismo como subjetividad ahí dentro, sino simplemente haciendo esta presencia y observando, por supuesto, tomando nota, ese estudiante puede verse a sí mismo también, qué es lo que pensó. Y por supuesto también lo ayuda lo que haya leído. Y en ese caso siempre apelamos a todo lo que se leyó en la carrera. Claro. Esto un poco también responde a que siempre hemos tratado de tener la idea de ser un equipo formador y no un grupo, una cantidad de docentes separados que hacen las cosas por su lado. Durante mucho tiempo de la carrera, en este momento por circunstancias puntuales no está ocurriendo, pero hubo 2 asignaturas que creo que sumaban mucho a lo de investigación, y una era un taller de producción y análisis de textos que los estudiantes cursaban en el tercer año de la carrera, justo un año antes de aquello, en el que se trabajaba sobre textos literarios, sobre textos referidos a músicas y a canciones, pero también referido a escribir y a entrenarse en el escribir, en el fundamentar, en los textos argumentativos y de todo tipo. Y otro espacio que yo coordiné hasta que dejé de estar masivamente en la escuela, porque yo me jubilé hace unos años y ahora estoy solamente en un espacio curricular, era un espacio de gestión y producción de productos, de proyectos institucionales. Entonces, como dice María Inés, que en investigación investigan sobre lo que están haciendo, lo que hacíamos en ese espacio curricular era generar proyectos que sirvieran para modificar cosas que ellos detectaban en la propia escuela. Bueno, hay problemas con el ingreso. Bueno, armemos un proyecto para mejorar el ingreso. Hay problemas de infraestructura y no podemos conseguir materiales. Armemos un proyecto para esto, ¿no? Entonces, esto de estar mirándose y reflexionando sobre lo que ocurre y tratando de ver cómo modificar la propia realidad
creo que es algo que se necesita en la educación en general. Exactamente, claro que sí. Exactamente. No esperar que otro me traiga las soluciones, sino cómo generarlas uno, ¿no? Bueno, de soluciones, sí es cortísimo, ¿sí? Cortísimo. Dinos. Que la investigación es una marca que se pone en los profesorados, una marca universitaria, es lo que distingue, ¿no? Pero lo interesante es cómo se cambia, cómo se modifica y se adapta a esa marca que no está pensada para el profesorado. Bueno, por ahí está pensada, pero cómo adentro de la institución se puede hacer un cambio sobre ella y que sea más interesante, más productivo, ¿no? Bueno, a veces estaba pensando todo este proceso del que están hablando ustedes, ¿no? Que en realidad es un proceso el que se va llevando no solamente en el EMPA, digamos, sino se lleva en toda la carrera docente, ¿no? Y que la verdad, ¿hace falta un instituto de evaluación educativa o es que los docentes vamos evaluando y siguiendo la carrera a lo largo de todo el proceso del estudiante? Hace falta escuchar así a los que docentes que van evaluando. creo que, perdón. Que hace falta escuchar a los docentes que van evaluando y no crear una institución separada que está justamente separada de la realidad. Exactamente. Nosotros vamos evaluando a lo largo del proceso. María Inés Velázquez y Alejandro de Vincenzi, les agradecemos mucho por estar acá esta mañana. Esperamos que crezca muchísimo esta escuela de música popular. Que no crezca más porque no saben dónde poner los estudiantes y las estudiantes. No, pero es un hermoso proyecto. Que haya otros edificios que también, porque ustedes lucharon mucho por el nuevo edificio, sabemos. Así que haya otros edificios y que también estas experiencias se compartan en otras escuelas de música de nuestro país. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana en Sintonía